organizar, sí, es importante. Para afuera, es decir, todo lo que realiza hacia afuera y la gestión interna. Como se acuerdan cuando hablamos de administración, la parte general hablamos entonces de la acción al cliente tercero y de la representación o la acción, la gestión interna. A diferencia de la gerencia, donde cualquiera de los administradores representa a la sociedad, en el caso del directorio, la representación está a cargo del presidente. ¿Cómo creen que puede ser ese órgano? Permanente. Primero, que es un órgano permanente, muy bien. ¿Qué otra característica? ¿Ah? Una. Bueno, esa sería la forma de organización. Vamos primero por carácter. Esencial. Muy bien, y tipificado. ¿Por qué esencial? Para funcionar debe existir. Perfecto. Esos son los caracteres. Como dice usted, ¿cómo se organiza? Entonces, puede ser unipersonal o plural. Y dentro del plural puede ser conjunto, alternativo conjunto, o conjunto alternativo, y colegiado. Usted que hablaba de colegiado, ¿qué significa? ¿Por qué significa que actúe como colegio? Que se acerca a la mayoría de sí, se debe constituir, se debe hacer una reunión de directorio, tiene que haber quórum para que funcione y además la votación o la decisión se toma por mayoría de votos. ¿Y cómo era alternativo? ¿Cómo era alternativo? ¿Cuándo teníamos un directorio, los directores pueden actuar alternativamente? Cuando cualquiera de los directores, en este caso el grupo que representa a la sociedad, es el presidente del directorio. Puede gestionar, cualquiera de los directores puede gestionar. Y en conjunto, cuando necesitamos la aprobación o la manifestación positiva de la voz de todos los directores para que la resolución social sea válida. ¿Sí? En realidad no es la resolución del directorio es válida. ¿Cuáles son las resoluciones sociales? ¿Quién toma las resoluciones sociales? La asamblea. Muy bien. Bien. Entonces, se puede organizar de forma unipersonal o plural. ¿Qué otra característica tiene el directorio? El directorio debe reunirse de acuerdo a lo que diga esta nunca. Ahora, si nada dijera, debe reunirse una vez, como mínimo una vez cada 3 meses. ¿Cuánto tiempo puede durar en sus funciones? ¿Cuánto tiempo puede durar en sus funciones? En las funciones del directorio puede durar los periodos que establezca el contrato constitutivo, pero si nada dice, puede ser hasta un máximo de 3 periodos fiscales. En el caso de que los directores hayan sido elegidos por la asamblea de accionistas. En el caso de que haya sido elegido por el Consejo de Vigilancia o por la sindicatura, podrán estar hasta 5 periodos. Pero en definitiva, siempre este es importante. Porque, ¿cómo se eligen los directores? Hay 2 formas de elegir. La forma de por mayoría, digamos, la forma ordinaria, que decimos normalmente, que es por mayoría de votos,
y la segunda es por voto acumulativo. El voto acumulativo es un proceso y la tercera es por categoría de acciones. Por mayoría, por el régimen general que decimos, cada director va a ser elegido, quién va a ser parte del directorio que tenga la mayoría de votos, ¿sí? Ese es un sistema. El otro sistema es el sistema de voto acumulativo. Este sistema de voto acumulativo es un proceso, un procedimiento donde se multiplican, está muy perfectamente determinado de la ley, se lo repito por lo ley, donde los votos que yo tengo los puedo multiplicar hasta por 3, triplicar esos votos, a los efectos de que cuando vaya a buscar toda esa cantidad de votos se la ponga o se lo designe, se lo vote, digamos, a un candidato, a los efectos de que ese candidato gane y la participación y entonces este socio minoritario que decidió votar por el voto acumulativo logre tener un representante. Este sistema es utilizado por la minoría. ¿Por qué digo por la minoría? Porque si la minoría, por los socios minoritarios, que quieran tener representación en el directorio. ¿Por qué decimos masivo? ¿Por qué creen que sostenemos esta circunstancia? Porque es la forma en que triplican su cantidad de votos, se lo dan lo votan todos por la misma cantidad de votos, lo votan a un candidato y ese candidato lo representa en el directorio. ¿Por qué es utilizado por la oposición minoritaria? Porque si no existiera esta forma, nunca llegarían a tener un representante. ¿Cómo se implementa o se utiliza este sistema? Con 3 días de anticipación, el socio que desee votar acumulativamente debe comunicarle al directorio de que va a hacer el ejercicio de la opción del voto acumulativo. Entonces, al comenzar la asamblea, el presidente de la asamblea, que normalmente es el presidente del directorio, informa al resto de la asamblea que está habilitado el sistema de voto acumulativo. Entonces, con que un socio haya habilitado el sistema de voto acumulativo es suficiente para que cualquier socio pueda utilizar el sistema de voto acumulativo. Inclusive, el socio que informó que va a votar acumulativamente puede, en el momento de la votación, decir no, voy a votar de forma ordinaria, pero de igual manera está habilitado el sistema para que cualquiera de los otros socios voten acumulativamente. Pero cuando dices cualquiera, porque tiene mayoría de votos, ¿Cómo? Lo que tienen mayoría de votos son los unos. No, a ver, termina de explicar. ¿Cuántas vacantes de directorio puedo cubrir con el voto acumulativo? Un tercio de la vacante a cubrir. Si tengo 3 vacantes, voy a utilizar el voto acumulativo para una vacante. Si tengo 6 vacantes, para 2, si tengo 9 vacantes, para 3. ¿Se entendieron? ¿Le respondí su pregunta o no? ¿Cuál era tu pregunta, perdón? En realidad, usted dijo que sí, el voto acumulativo es un solo uno. No lo puedo escuchar. Con que un solo socio decida votar por voto acumulativo, habilita el problema más socio. Sí. Pero si habilitamos a todos los socios, usted dice lo mismo va a perder. no digo que también se habilita lo que tiene mayoría de votos, o solamente se habilita lo que No, a todos, a cualquiera puede habilitar. Lo que pasa es que funciona así, a ver si me sale. Supongamos que tenemos la vacante 1, la vacante 2 y la vacante 3. Por este lado tenemos el socio A, que tiene 200 acciones, el socio B, que tiene 100 acciones, y el socio C, que tiene 100 acciones. De los 7 acciones. Entonces C, el socio cualquiera, pero C va a ser el que decide utilizar el sistema de voto acumulativo. Porque en definitiva quiere que salga
Juan, de su candidato está Juan, Pedro, Diego. Diego va a recibir las 300, seguramente las 300, acá vamos a poner 50, ¿sí? Porque mis puntos llegan a la mayoría. El A quiere que salga Diego, entonces él tiene los votos para que salga Diego, entonces no se puede. Ahora, C quiere que salga Juan, pero en definitiva, si vota Diego, va a ganar, entonces casi hay lo mismo se dice. Estoy haciendo ahora. Supongamos que fuera C, no voy a llegar a supongamos que fuera C que votara acumulativamente, entonces estas 50 acciones, que todas tienen un voto, se multiplican por 3 y van a tener 150 acciones. Si a eso le sumamos que vota ordinariamente, vota para Juan, 200 más 350 hacen que entre Juan. ¿Se entiende? Sin necesidad de votar acumulativamente, pero vota con el mismo candidato y vota acumulativamente y logra que ingrese el candidato que ellos quieran para ser director. ¿Por qué hablamos también de que este es un sistema que utiliza la minoría para tener su representación? Porque la misma normativa en el artículo dice que para el caso de que se hubiera habilitado el sistema de voto acumulativo, no se aplicará, o al revés, para el caso que existiera la posibilidad de que se decidiera votar por categoría de acciones, ¿se acuerdan que había categoría de clase A, categoría de clase A, clase B? Supongamos que digamos, bueno, el directorio está conformado por un representante de cada categoría de acciones. No sería necesaria la utilización del sistema de voto acumulativo porque todos estarían cubiertos por la representación. Entonces, la propia ley dice que para el caso que se eligieran directores por el sistema, por categoría, no se aplicará el sistema de voto acumulativo de elección de directores. ¿Sí? ¿Se entienden? Termina con cara de paso. Creo que entendí que, por ejemplo, cuando tengan diferentes tipos de acciones, hay otras acciones que tienen más de 2 De 1 a 5. Claro. Pero eso por eso votamos elección por categoría. Ahí no importa porque voy a decir, bueno, lo importante es saber cuántos son los cargos a cubrir y cada categoría te da en proporción la cantidad de cargos a cubrir que corresponde. Entonces, todos los que tenemos acciones de 4 votos, votamos a un candidato, todos los que tenemos acciones simples de 1 voto, votan a otro candidato y así. ¿Quieren ver el artículo de voto acumulativo? Chicos, soy yo o se me lo de ¿me escuchan bien acá? Mire, primero leamos el 262. Porque todavía después tenemos que pasar cuando existan diversas clases de acciones, el estatuto puede prever que cada una de ellas elija uno o más directores, a cuyo efecto reglamentará la elección. Vamos de prueba de página con donación para que Elección por categoría. Cuando existan diversas clases de acciones, el estatuto puede prever que cada una de ellas elija uno o más directores, a cuyo efecto se reglamentará la elección. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. ¿La remoción? Remoción. La remoción se hará por la asamblea de accionistas de la clase, salvo los casos de los artículos 264. Entonces,
María hace referencia a la responsabilidad del director y la acción que le puede iniciar, o sea, el juicio que le puede iniciar la sociedad al director cuya accional haya surgido una responsabilidad que da, que diera origen a este juicio de responsabilidad. Bien, vamos entonces a ¿cómo es su nombre? Franco. Entonces, elección por acumulación de votos. Los accionistas tienen derecho a elegir hasta un tercio de las vacantes a llenar en el directorio por el sistema de voto acumulativo. El estatuto no puede derogar este derecho ni reglamentarlo de manera que dificulte su ejercicio, pero se excluye en el supuesto previsto en el artículo 262. ¿Qué decía el 262? La elección por categoría. ¿Sí? Pero eso no es nada. Bien. ¿Qué es lo importante de eso de acá? Los accionistas tienen derecho a elegir hasta un tercio de las vacantes a cubrir por el sistema de voto acumulativo. Entonces, en el tercer párrafo dice, el directorio, ¿quiere leerlo acá? Sí, el directorio no podrá renovarse en forma parcial o escalonada, si de tal manera se impide el ejercicio de voto acumulativo. Estamos siempre en defensa de los derechos de los minoritarios. Bien, procedimiento. Para ser ejercido se procederá de la siguiente forma. Primero, él o los accionistas que deseen votar acumulativamente deberán notificarlo a la sociedad con anticipación no menor de 3 días hábiles a la celebración de la asamblea, individualizando las acciones con que se ejerce el derecho y si Porque fuese se ejercerá el derecho de yo informo al director que voy a votar acumulativamente, que soy titular de 15 acciones, de tantos votos, ¿sí? Individualizando las acciones con que se ejercerá el derecho. Y si fuese al portador, no puede ser, porque ya no existen, depositando los títulos o el certificado o constancia del banco o institución autorizada. En el caso del portador no existe, pero sí existen las escriturales, que yo cuando las cuentas escriturales las llevo a la casa de valor, las llevo a una entidad financiera, yo tengo el certificado global de la cantidad de acciones que represento. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo informar con 3 días de anticipación que voy a utilizar el sistema de voto acumulativo. Chicas, pero además, ¿qué debo demostrar? ¿Cuál es la cantidad de votos, la cantidad de acciones de las cuales soy titular y qué cantidad de votos representan esa acción? ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Debe cumplir tales requisitos, aunque sea por un solo accionista, todo lo que todos quedan habilitados para votar por este sistema. Lo decía. Según, la sociedad deberá informar a los accionistas que lo soliciten acerca de las notificaciones recibidas. Sin el perjuicio de ello, el presidente de la Asamblea debe informar a los accionistas presentes que todos se encuentran facultados para votar acumulativamente, hayan o no formulado la notificación. Bien. Tercero, antes de la votación se informará pública y circunstancialmente el número de votos que corresponde a cada accionista presente. 4. Cada accionista que vote acumulativamente tendrá un número de votos iguales al que resulte de multiplicar, lo que normalmente le hubiere correspondido por el número de electores a elegir. Podrá distribuirlos o acumularlos en números de cantidades. El número de candidatos en función del tercio de la vacante a llenar. Entonces, cada accionista que vote acumulativamente tendrá un número de votos igual que resulte multiplicado. Que normalmente serían 50 por el número de directores. Si fueran 3 directores, 50 por 3, 150. Si fueran 6 directores, tendríamos 50 por 6, 300 acciones. 300 votos por acciones. En los 50 acciones, ejerciendo el voto acumulativo, yo voy a tener 300 votos.
Un tercio, es decir, 2. ¿Sí? Entonces ahí voy a ver. Si estoy jugado y tengo que poner 150 votos para uno, 150 votos para el otro, o 200, 100, o le pongo todos los 300 a un solo candidato para que por lo menos uno me represente. Ese juego es matemático y es de ahí y hacia a la dinámica societal. ¿Sí? Bien. Quinto, los accionistas que voten por el sistema ordinario o plural y los que voten acumulativamente competirán en las elecciones del tercio de la vacante a llenar, aplicándose a los 2 tercios restantes del sistema ordinario o plural de votación. Los accionistas... Yo creo, porque yo vi una vez, eso tenemos que revisarlo bien con el doctor Agustín, que es yo quiero, por ejemplo, que yo voy a votar acumulativamente para una... Ya elegí el sistema, entonces una vez que voté acumulativamente y salió mi candidato, ya no voto. Siguen votando lo que votan ordinariamente y terminan de incluir una cantidad de casos a cumplir. Esa es una postura. Y la otra postura que por eso no me acuerdo cuál es que yo voto acumulativamente para un candidato, pero después puedo votar a los otros de forma normal, digamos, con mis 50 acciones, con mis 50 votos que me corresponden por la ser multiplicar de las 50 acciones. Pero ahí ya no tengo voto acumulativo y ya me gana la mayoría, porque yo lo voto a Pedro y se gana Diego, lo voto a Pedro y gana Diego. ¿Sí? Entonces, si ya salió Juan, ya me quedo tranquilo, porque ya tengo la representación que yo quiero. Sí, seguimos para Los accionistas que no voten acumulativamente lo harán por la totalidad de las vacantes a cubrir, otorgando a cada uno de los candidatos la totalidad de los votos que le corresponden de conforme a sus acciones con derecho a voto. No, y así como digo, una vez que yo voté acumulativamente ya no voto. Claro. Ya está. Porque después lo dice el artículo 6, inciso 6. Ningún accionista podrá votar en parte acumulativamente y en parte como ordinario. Si elijo el sistema acumulativo ya no voto sobre los candidatos que van al sistema ordinario. 7. Todos los accionistas pueden variar el procedimiento o sistema de votación antes de la emisión del voto, inclusive los que notificaron su voluntad de votar acumulativamente y cumplieron los recaudos al efecto. 8. El resultado de las votaciones será computado por persona. Solo se consideran electos los candidatos votados por el sistema ordinario o plural si recaudo. Los reúne. Si recaudo. Sí, reúne. Si reúnen la mayoría absoluta de los votos presentes y los candidatos votados acumulativamente que obtengan mayor número de votos, superando a los contenidos por el sistema ordinario hasta completar la tercera parte de las vacantes. Vamos a repasar. El resultado de la votación será computado por persona. En el caso Juan tiene 150 más 200, tiene Juan tiene 350. ¿Por qué? Porque se votó acumulativamente, pero B votó ordinariamente y le puso el voto a Juan. Y después la otra, Pedro pone digamos, A lo vota con 300 acciones, entonces gana Pedro, entonces ya está Juan por las 250 acciones. Por los 150 más 200, por los 250 votos. Pedro por los 300 votos de A. Y Diego no alcanza, digamos, porque ahí pueden votar A y B. Hicieron del sistema ordinario que no vote C. Entonces vuelve a poner, depende, si están todos de acuerdo tendrá 500 votos Diego, si no tendrá, votará A, ganará, designará Diego o a Jorge, o al candidato que quiera la mayoría del voto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Igual yo no bien, porque nunca participé, todos votan ordinariamente. Todos los accionistas pueden variar el procedimiento. El resultado de la votación será computado por persona.
considerarán electos los candidatos votados por el sistema ordinario plural si reúnen la mayoría absoluta de los votos presentes. Y los candidatos votados cumulativamente que tengan mayor número de votos, superando los obtenidos por el sistema ordinario. Por ejemplo, Juan le estaría ganando porque tiene 150 más 200, cuando 150 votos tiene más que el candidato de A, que es Diego, que tenía 300 votos. Y los candidatos votados definitivamente que tengan mayor número de votos superando los obtenidos por el sistema ordinario, hasta completar la tercera parte de la votación. En caso de empate entre dos o más candidatos votados por el mismo sistema, se procederá a una nueva votación en la que participarán solamente los accionistas votados por dicho sistema. En caso de empate entre candidatos votados cumulativamente, en la nueva elección no votarán los accionistas que dentro del sistema ya tuvieron la elección de sus postulados. Este es el sistema de voto cumulativo. Es lo importante que deben saber, que deben notificar con tres de anticipación, que se multiplican los votos por la cantidad de cargos a cubrir, que solamente esos votos se pueden utilizar para cubrir hasta 1/3 de las vacantes de los directorios, y que si yo opté por la si existe dentro del contrato constitutivo el acuerdo de que vamos a votar por categorías de acciones, queda sin efecto la aplicación del sistema de voto acumulativo. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener a nuestro representante por la elección por categoría. Sí, Frank. ¿Sí? Las previsiones y compatibilidades. ¿Quiénes no pueden ser directores? Los que no pueden ejercer el comercio, los que tuvieran fallido, los que tuvieran un estado de quiebra, aquellos que hubieran ejercido cargo público hasta 2 años después de dejado sus funciones y siempre y cuando el objeto social hubiera tenido relación con el objeto social de la nueva sociedad o de la sociedad de nuestro hogar haya tenido relación con su cargo en la función pública. Eso sería, digamos, los condenados por la inhabilitación para ejercer cargo público, los condenados por hurto, por defraudación. Y bueno, lo importante en este punto 4, funcionarios de la administración pública, cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años después del cese de su función. Y otra característica es que el cargo, primero 2 cosas. Primero, el cargo, como cualquier otro cargo de gestión, es personal e ilegal. Y con respecto a la remuneración del director, siempre se entiende que el director debe recibir una remuneración que se la denomina honorario. Esa remuneración, ¿dónde se establece? ¿A dónde? No diría, podría ser el contrato, pero también establecemos también en el contrato podemos poner las pautas. Lo establecemos y la determinamos en la asamblea ordinaria. ¿Se acuerdan cuando aprobamos gestión y establecemos validez y número de honorarios? Ahí. Y ahí la ley nos pone un tope y dice que el pago de los honorarios de los profesionales o de los directores no puede ser superior al 25% de la ganancia. Ahora bien, si la sociedad no tuviera ganancia, no digamos que lo dice la ley, chicos, si la sociedad no tuviera ganancia, el monto, el concepto de honorario a lo que se destine para pagar los honorarios de los directores no debe superar el 5%. Es todo un tema de pago de honorario. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que, como les decía, lo determinan en la asamblea ordinaria, o sea, ¿cuándo lo determinan? Anualmente. Entonces, muchas veces los directores tienen que vivir durante ese año. Entonces van sacando a cuenta de futuro honorario, gasto de representación, gasto de esto, gasto de lo otro. Entonces, cuando llegamos allá a la historia, resulta que no dio pérdida y los directores han recibido más dinero del que correspondía. Entonces, también es todo un tema. ¿Y cómo debe actuar ese director?
con lealtad y sin violar el orden público, lo establecido en el estatuto y la normativa de la ley de sociedad. Esto también, pero eso va a ver mañana, que hay una responsabilidad, pero vamos a ver cómo se organiza y dejamos para algunas responsabilidades que hemos considerado. Bueno, tenemos al directorio. Los directores entonces conforman este órgano, es de carácter, asumir el cargo de carácter indelegable, que si no puedo designar un apoderado que ejerza mi función, sino que es personal e indelegable. Y lo que sí puede existir dentro del organigrama de la sociedad es la designación de gerentes. A diferencia de los directores, que son funcionarios de la sociedad, los gerentes son empleados calificados. Y puede haber un gerente de producción, un gerente contable, un gerente de relaciones laborales, un gerente de comercialización, un gerente de administración, un gerente de cobranza. Todos esos van a estar bajo las órdenes del directorio. Uy, qué feo esto. Entonces va a estar el directorio, los gerentes. Relaciones laborales. Gerente de comercialización. Estos gerentes van a estar a cargo de determinados departamentos, van a tener sus responsabilidades, pero que el directorio haya designado gerente no lo libera de la responsabilidad que tienen como directores. Terminan respondiendo solidariamente con el director, con el gerente, perdón, si surgiera algún tipo de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Ya. ¿Sí? ¿Y eso a los gerentes lo designa el directorio? Sí, el directorio. Mientras que los directores no lo designan. Los socios de la asamblea. La asamblea. Y después, como dice la señorita, puede pasar de que tengamos un directorio compuesto por 9 directores, 12 directores. Entonces se nos hace imposible reunirnos diariamente para ejercer o para cumplir con las funciones del directorio y para ejercer el funcionamiento del directorio. Entonces, ¿qué hacemos? Designamos un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo está conformado por determinados directores que van a tener a su cargo la gestión diaria. Ahora, ni en el caso, tampoco en el caso del comité ejecutivo, se liberan de responsabilidad el resto del directorio. ¿Sí? Y en cuanto a las responsabilidades, porque ya estamos abordando, ya empezamos con sindicatos. En cuanto a las responsabilidades, hay una norma general que dice: los directores deben actuar de buena fe, como buenos hombres de negocios, y a los remite al 59, pero además los remite del 268, del 272, deben actuar como buenos hombres de negocio y sin violar el orden público, el estatuto o la normativa legal vigente. Ahora bien, además de esa normativa general, la ley establece 3 o 4 asuntos ya de los actos de competencia, de la contratación con la sociedad, del interés contrario, el mal desempeño, esa es la normativa general. Artículo 234. Los directores. Esa es la normativa general. Mal desempeño, la que le digo, que deben actuar como buenos. Sí, claro.
Los directores imponen ilimitada solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 59. ¿Cuál es el artículo 59 que habla del buen nombre del negocio? Así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Esa es la normativa general, el desempeño en el cargo y la obligación de actuar como un buen hombre de negocio y de evitar cualquier violación al orden público, a la legislación o a lo que diga el actual convenio constitutivo, el contrato constitutivo. Además de esa general, existe, como le digo, una casuística que tiene que ver con contratar con la sociedad. ¿Y qué dice la ley al respecto? Dice, bueno, los directores podrán contratar con la sociedad siempre que lo hagan de acuerdo a las pautas de plaza. Es decir, como cualquier hijo de vecino. Yo trabajo, soy directora de una empresa que vende autos, y compro el auto de acuerdo a que lo compra cualquiera. Precio de mercado y condiciones de la plaza. Ahora bien, si realizo otro tipo de contratación que no tiene que ver con la normativa, que no tenga que ver con el objeto social, él puede el directorio contratar con la sociedad, pero a referéndum de la aprobación de la asamblea. Si después la asamblea aprueba esa contratación, no pasó nada, no generó ningún tipo de responsabilidad. Si no la aprueba, me generará una responsabilidad al director que contrató, a los directores del otro lado que aceptaron la contratación y al síndico que sabiendo no dijo nada. ¿Sí? Eso es contratación por la sociedad. Después está el interés contrario. ¿Cuándo surge la responsabilidad por interés contrario? Cuando el director, sabiendo que tiene un interés contrario con el tema que se está tratando, omite informar. Entonces sí le genera una responsabilidad por haber tenido un interés contrario y no comunicar. Pero se exime de responsabilidad, es decir, esa responsabilidad no surge si aún con su voto no hubiera sido necesario, si su voto no fuera necesario para la conformación de la mayoría. ¿Qué significa esto? Si yo no dije nada, pero ya hay tres que votan a favor del negocio jurídico y yo soy el cuarto voto, ¿conforme la voluntad social o no? No. Entonces no me genera responsabilidad. Y los actos de competencia es cuando el director, conociendo el know-how, decide por cuenta propia realizar actos de competencia. Esos actos también son de análisis particular en cada caso en particular. ¿Por qué? Porque lo que puede ser un acto de competencia en estas circunstancias no lo es en aquella. Si yo tengo con este know-how, no sé, esto ya lo habíamos visto cuando vimos, ¿se acuerdan? La administración en general. Si realmente le hago competencia, no hay problema. Ahora, si no le hago competencia porque no va a ir, o porque no va a andar, o porque no sé, en Santa Cruz, no habría competencia. Ahora, surgida la responsabilidad por ese acto de incompetencia, el administrador no solo debe cubrir los daños y perjuicios ocasionados por esos actos de incompetencia o por el desarrollo de esa actividad de incompetencia, sino que además debe incorporar las ganancias que hubiera recibido el personal. ¿Sí? Otra cuestión a tener en cuenta, está claro entonces cuáles son las imputaciones de responsabilidad del mal desempeño del cargo, que es la normativa general, la contratación de acuerdo a los parámetros de plaza, el interés contrario y los actos de competencia. Ahora, se produce el acto de responsabilidad. Entonces tengo una exhibición de responsabilidad y una extinción de responsabilidad. ¿Alguien puede
¿Cómo? La exhibición habla como de la liberación de la persona. Exhibición. No, pero no lean esa cosa, para leerlo no pasa nada. Piensen primero. ¿Cuál es la diferencia entre extinción y exhibición? ¿Qué les surge? La exhibición, o sea, claro, la responsabilidad. La exhibición. ¿Ah? Que la responsabilidad ya no está en esa persona, sino que se va a ¿Esa es exhibición o exhibición? Bueno, la diferencia entre exhibición y extinción de responsabilidad. Para mí sería, por ejemplo, que sigue realizando exhibiciones cuando yo soy culpable, pasado algo, me Se libera. extingue, se me libera. Ahí es Exhibición es cuando no surgió la responsabilidad. ¿Cuándo me eximo de responsabilidad? Cuando conocida la circunstancia o voto en contra y lo dejo por escrito. Me eximo de responsabilidad porque previamente voté en contra a la competencia o voté en contra de esa decisión que después surgió la responsabilidad. En cambio, como dice, compras un cálculo, entonces, ¿cuándo se extingue? Cuando existe. Producido el hecho que generó la responsabilidad, por otro acto se extingue. ¿Cuál puede ser ese acto? Por renuncia de la sociedad a cobrar, recibir los daños que surgieron por la responsabilidad o por acuerdo o transacción. Es decir, existió la responsabilidad, pero no vamos a percibir la totalidad de los daños que ocasionamos, sino que llegamos a un arreglo o lo compensamos, lo que te debemos por el horario, lo compensamos por los daños que provocamos, por lo convencional, y entonces le extinguimos por un acuerdo transaccional. Renuncia cuando la sociedad se decide renunciar, dejarse, digamos, renunciar a percibir esos resarcimientos por los daños ocasionados por el mal desempeño del cargo. Por supuesto que esa no se debe dar por escrito, por supuesto. Y después, como decíamos recién, como existe la posibilidad de que surgiera la responsabilidad en el accionar de los directores, existen dos acciones para percibir los daños que perjuicio ocasional. La acción social de la responsabilidad y la acción individual de la responsabilidad. ¿Quién cree que inicia la acción o percibe? ¿Quién inicia la acción social de la responsabilidad? La sociedad. Pero él va a ser, digamos, el representante, va a ser la sociedad quien inicia el juicio contra el director. Ahora bien, ¿qué pasa si el director responsable es el presidente de la sociedad que justamente representa la misma? Los socios pueden iniciar la... ¿Ah? Los socios pueden iniciar la responsabilidad. Los socios deben designar un director ad hoc, es decir, un director específico y especial que represente a la sociedad solo y únicamente en este caso. No sé si lo que usted estaba diciendo yo lo escuchaba. Más o menos. Más o menos era. Y la acción individual de responsabilidad es la acción que puede iniciar cualquier accionista al director por supuestos daños que hubiera sufrido de forma individual por el accionar del director en forma por el accionar del director en su función de administrador de la sociedad. Ahí me confundí, la verdad, un poco porque... ¿Se confundió? Porque sí, me acuerdo que era el ser que representa, el ser que va a nombre de la sociedad del presidente, que no. El presidente del directorio que no. El Claro, presidente, no. hablemos bien porque después vamos a rendir y decimos, ahí no hablamos con lenguaje jurídico. El presidente del directorio representa a la sociedad frente al tercero, el representante legal de la sociedad. Claro, pero el presidente es el que, digamos, ejecuta
Justo el presidente el que realizó los actos Claro, pero que digamos, generaron cumple la responsabilidad. orden, sigue la orden del directorio, que se llama que acá, El presidente, por la no, responsabilidad. el directorio gestiona el devenir de la sociedad. Ahora, el diario. Ahora, las resoluciones sociales, ¿quién las toma? La asamblea, los socios. Los socios en la asamblea. Entonces, lo que hace el directorio es cumplir con las resoluciones sociales y gestionar a la sociedad. Claro, pero el directorio es el que administra. Administra y representa a la sociedad. Es que representa el presidente. Sí. El presidente representa a la sociedad. El directorio administra, el presidente representa, administra y representa. Y dentro de lo que de las funciones que tiene el directorio es cumplir con las resoluciones sociales que le ordena la asamblea. ¿Esa es su duda? Ese es el tema de la responsabilidad porque La responsabilidad por el accionar. el Un incumplimiento de una presidente resolución social. No. Todos tienen la misma responsabilidad. Dependerá cómo están organizadas, si conjuntas y alternativas y colegiadas. Y ahí es donde surge la exhibición de responsabilidad. Cuando hacemos el colegio y decidimos que vamos a sacar el crédito o vamos a hacer tal cosa y yo me opongo, ya lo dejo por escrito. Si yo sé que también depende de cómo esté organizada el directorio, porque si tenemos funciones específicas, usted va a ser responsable de su gestión, yo voy a ser responsable de la mía, ella va a ser responsable de ella, porque cada director tiene una gestión específica. Pero en el caso que actuáramos alternativo, conjunto alternativo, colegiado, yo para eximiendo de responsabilidad tengo que dejar por escrito mi posición. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Producido el hecho que genera la responsabilidad, hay dos acciones. La acción social y la acción individual. La acción social es la que ejerce la sociedad contra el director para resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados por el evento que generó la responsabilidad del director. Por eso dice responde solidario y voluntariamente. Para que responda solidario y voluntariamente yo tengo que hacer una acción. Tengo que percibir el daño, cobrar el daño. Salvo que acordemos de la que reconozca, hagamos un convenio que reconoce el pago, si no voy a tener que ir. ¿Cuándo voy a construir la acción de responsabilidad? Cuando en la asamblea ordinaria decidí aprobar una sugestión, cuando la no aprobación de la sugestión trajo como consecuencia la remoción, y como consecuencia de la remoción surgió la responsabilidad. Todo va concatenado en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Esa es la acción social. Y supongamos que además de que el accionar del director perjudicó a la sociedad, me perjudicó a mí en lo personal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a iniciar una acción individual de responsabilidad contra ese director por su acción. Hay un planteo muy interesante de parte de la doctrina que fue trabajado por una doctora acá en una maestría, muy buen camino. Decía, bueno, los directores, por su mala gestión, cayeron en un concurso preventivo. La sociedad a concursar. Y se demostró el accionar negligente de los directores que provocaron el concurso. Ese concurso a mí personalmente me trajo perjuicio. ¿Por qué? Y porque yo tenía determinada cantidad de acciones, en algún momento tuve determinada cantidad de utilidades, tenía una expectativa, bla, bla. Esa mala gestión tiene que ver con tiene que generar una responsabilidad. ¿Puedo yo iniciar un juicio por esa mala gestión que definitiva me provocó daño económico en mi patrimonio? Sí. Parte la doctrina que dice sí, parte dice que no. Hay que entender que haga ese particular, pero ese es el ejemplo. ¿Eso a quién le pedía ese oso, digamos? ¿Ah? ¿A quién le va directamente? ¿Por qué? No le entiendo, pero no lo escucho. Pide a un... Son casos puntuales.
Claro, lo que bien. puede el socio, porque en definitiva el director, a quien perjudicó fue a la sociedad y en forma indirecta a los socios. Pero bueno, hay toda una corriente que dice que no es tan indirecta, sino es directa porque son consecuencias inmediatas, y ahí ya fue el Código Civil, consecuencias inmediatas que deben ser resarcidas. Pero bueno, pero es interesante. Bueno, eso sería un pantallazo, digamos, de lo que es directorio. ¿Tienen alguna consulta o algo? Este pantallazo que viene es más sentido porque habla más del directorio. En el pasado fue el primero es el más engorroso. El segundo es el más corto, porque tiene como instituto tiene poco, digamos, tiene la de persona y después tiene la de SRL, dirección y capital, y dentro de SRL tiene sesión, tiene impuestos suplementarias, soluciones sociales, y ahí se terminó el paciente. Y acá tenemos asamblea, directorio, acá donde se puede explayar, no se necesita pasar, y es más práctico. Es como que vemos bien todo, o sea, se ve en detalle todo lo que pone el primero. Y siendo esta sociedad anónima la más organicista, es donde podemos ver cada órgano del grupo. Aparte de lo que es divulgación asamblea, lo que es derecho de receso, temas lindos para exponer, para explayarse. Son planes, son procesos. Estábamos viendo que fines de septiembre, que será más o menos fines de octubre. Lo habíamos visto el tipo 28, 29. Tentativamente, porque la semana que viene, hoy es jueves, ¿no? El lunes vemos sindicatura completa.